Bienvenidos, bienvenidas a la jornada de capacitación online de la familia en los tiempos actuales, organizada por Fultena. Soy la doctora Gabriela Paz, soy médica, psicoterapeuta, especialista en terapias naturales. Voy a abordar el tema familiar, primero trabajando sobre lo que es la familia nuclear, la tradicional, cuáles son los valores que la construyen y que sostienen los vínculos, cómo mejorarlos a través de la comunicación no violenta. También voy a reflexionar acerca de las nuevas formas familiares, las familias ensambladas y en especial la familia monoparental, cuando un hombre o una mujer, mamá y papá, crían solos a sus hijos. ¿Qué pasa con esa familia? ¿Cómo llevar adelante ese desafío? También, a la vez, voy a pensar junto a ustedes sobre las mejores esencias florales de nueva generación para equilibrar las emociones que impiden encontrar la armonía y, por qué no, la felicidad. La familia es la primera escuela de todas las virtudes humanas sociales. Es el núcleo central de la sociedad. Todos los miembros de la familia tienen una enorme experiencia al estar juntos y van desarrollando una historia, y esa es la historia de esa familia. Se toman decisiones importantes y se convive día a día generando también una experiencia vital. Para toda la familia, el lugar donde se vive es su refugio. Sin embargo, a veces la convivencia se vuelve sumamente difícil. Puede haber estrés y puede encontrarse también muchas dificultades a la hora de dar espacio para cada uno de esos integrantes de la familia. Veamos lo que dice una autora, Cabrera: para que el amor y el respeto en la familia permanezca vivo, hay que dedicarle tiempo, atención y, sobre todo, una buena comunicación. En la familia es donde el ser humano satisface al menos 4 necesidades psicológicas fundamentales: afecto, reconocimiento, pertenencia y autonomía. Estos 4 aspectos son pilares fundamentales que una familia debiera tener en cuenta: el afecto, el amor, el reconocer a cada uno de sus integrantes como un ser con necesidades, que merece todo el respeto del mundo y sobre todo la escucha. El saber que ese es nuestro lugar donde somos quienes somos sin necesidad de tener que falsear nada, la pertenencia. Somos parte de ese grupo. Y este aspecto de la autonomía también es lo que da la seguridad para estar en el mundo. En toda familia deben existir las reglas que dan cuenta y dan forma de la estructura, pero también necesitamos tener en cuenta que hay momentos donde se comparte, nos divertimos, para que la historia de la familia tenga también un recorrido y podamos ir conformando esos buenos recuerdos que luego se convierten también en mucho material, en mucho sentido, que en las familias son las historias que nos contamos o que van a ir perdurando a lo largo del tiempo. La familia siempre necesita estar para ayudarnos, apoyando a cada uno cuando se lo necesita. Para eso está la familia. Cuando alguien necesita, estamos allí el resto de la familia. Esto da mucha confianza. A veces no es necesario verse todo el tiempo, todos los días, cuando ya los hijos han crecido, pero es muy importante saber que uno está ahí. Con el tiempo, ese apoyo dentro de la familia va a dar un sentimiento de comunidad familiar que será prioritario. Por eso les digo, aún en los momentos en que cada uno de esos integrantes tome su camino, ese núcleo central necesita tener, necesita solidificar esa confianza y ese saber que uno va a estar para el otro. Pero si la familia no solo tiene las reglas fijas, no se fomenta realmente un ambiente de comprensión, de confianza y de relajación. Porque las reglas son importantes, es el aspecto más funcional de la familia, pero también
la comprensión y a veces hasta la complicidad entre los integrantes de la familia. Todo eso es lo que va a dar seguridad y firmeza a la hora de estar en el mundo. Ese núcleo, ese origen central de esa familia lo vamos a llevar como una semilla a lo largo de toda nuestra vida, como parte de nuestra experiencia y de nuestra seguridad para estar en el mundo. Es muy importante que todos cuando llegamos a casa dejemos fuera los problemas laborales o del estudio o lo que fuere. Lo que no quiere decir que uno no va a compartir lo que le sucede, pero no llevar la emoción negativa. Necesitamos tiempo para juntarnos y necesitamos tiempo dentro de la familia para que la convivencia pueda desarrollarse. Muchas veces el horario en el que se llega al hogar es el horario nocturno. Entonces es importante dejar afuera la negatividad, buscar la manera de hacerlo, tener quizás algún tipo de rituales como sacarse los zapatos, cambiarse la ropa cuando uno llega apenas llega, ponerse cómodos, dejar afuera todo lo que los haga recordar a lo que es estar en sociedad y las complicaciones que se viven habitualmente. Existen valores para convivir en una familia que no debiéramos olvidar. Comunicación, que es la capacidad de establecer vínculos donde hay un receptor que escucha y un emisor que habla y se establece ahí un ida y vuelta. La empatía, poder ponerse en el zapato del otro y entender lo que le sucede. El respeto para aceptar las diferencias o las discrepancias, sobre todo. La prudencia es saber hasta dónde llegamos cuando nuestras necesidades son muy grandes, entonces alguien tiene una necesidad muy grande de aislarse en el hogar o de ponerse a trabajar o de estudiar, y necesitamos ser prudentes ambas partes, es decir, ni intentar que toda la familia se adapte a esa necesidad, pero tampoco que esa persona no pueda ser respetado en sus necesidades. Por eso respeto y prudencia van de la mano. La lealtad es un valor positivo cuando se es leal a los sentimientos, cuando se mantiene esa cohesión familiar, la honestidad, que es la verdad. Todos estos aspectos los podemos trabajar con esencias florales, por ejemplo, y también con aromaterapia, miren ustedes, que se pueden vaporizar ambientes para establecer tranquilidad, por ejemplo, el aroma a las rosas. Pero también hay otros valores dentro de la familia. Ser responsable, que es brindar respuestas adecuadas a todo lo que se sucede y todo lo que hacemos dentro de la familia, lo que no implica no tener errores, no cometer errores también. La tolerancia justamente son la aceptación de esos errores, la generosidad es dar algo de uno cuando alguno de los integrantes necesita algo más, ser generosos, humildes, no ser soberbios dentro del ámbito familiar, humildes todos, desde los más chicos y sobre todo viniendo desde los mayores, que es lo que vamos a dar como enseñanza, pero todos, la humildad. Miren, les voy a decir algo, a veces familias y personas que han tenido dificultades en su infancia, personas que han sufrido carencias, crían a sus hijos dándole todo lo que necesitan y más aún. Eso hace que esos niños, esas niñas, van creciendo pensándose reyes o reinas. Esto los hace generar cierta soberbia. Muchas veces los más dictatoriales son los más pequeños o los más chicos o los adolescentes. Sobre todo cuando les hemos dado absolutamente todo pensando que entonces ellos iban a tener una base estructural desde donde crecer en total armonía y tener mucho a su favor. Y a veces nos equivocamos. Por eso tener necesidades o poder pedir por las necesidades nos hace muchas veces crecer mejor. No quiero decir con carencias, pero sí saber que por momentos pedir sobre una necesidad engrandece y ayuda a desarrollarse mejor. Por eso muchas veces necesitamos ir acompasando ese crecimiento y sabiendo gradualmente ser generosos
pero no demasiado desprendidos. ¿Para qué? Para ayudar a esos niños a entender que la vida no va a ser así fuera de la casa. Afuera van a tener que pelearla para conseguir las cosas. Esta forma es para crear una buena autoestima, el compromiso, el comprometerse con el otro, el saber decir gracias dentro de la casa. No damos por sentado que me lo tienen que dar o lo tienen que hacer porque yo soy la mamá y lo pido solamente. No, puedo agradecer también. Esto genera aspectos de fortalecimiento de una amistad, siempre entendiendo que es una amistad con límite, porque la mamá va a ser amistosa, pero no es exactamente la amiga confidente de todo con la hija. Vos, mamá, no le podés contar tus cuitas y tus conflictos con tu esposo a una niña. No, no es bueno, los niños no saben qué hacer con eso. Hay que saber y entender cuáles son los límites. Tener optimismo, saber decir, bueno, ya va a mejorar esto. El optimismo es fundamental. La paciencia, qué trabajo. La paciencia es la capacidad de aceptar los procesos, de escuchar al otro sin enojarse por lo que dice y que no lo entendemos. La paciencia para escuchar, la paciencia para soportar momentos difíciles también. La paciencia para aceptar también las discrepancias, el esfuerzo que necesitamos hacer muchas veces para tener una discusión que nos lleve a una pelea, un esfuerzo para escuchar al otro, aunque estemos pensando exactamente lo opuesto, lograr nuestra felicidad y la felicidad de ellos. Los padres felices crean hijos y crían hijos con felicidad, tengámoslo en cuenta. A veces necesitamos decirle un no al niño para darnos nuestro espacio. Es todo un equilibrio, vamos a ir viendo más valores. La comunicación. Este es uno de los valores familiares que van a crear personas que van a saber cómo comunicarse en el mundo. Acuérdense que la familia es el núcleo principal de la vida en sociedad. Existe un sistema que es la comunicación no violenta. Fue desarrollada por Marshall Rosenberg, doctor en psicología clínica. Él decía que nos ayuda a la comunicación violenta a conectarnos con nosotros mismos y con los otros, permitiendo que aflore la compasión natural humana, que se basa en una expresión clara, honesta, con una escucha empática. ¿De qué? De los sentimientos y también de las necesidades. Así, reconocemos y satisfacemos necesidades propias y del otro de una forma auténtica y profunda, no superficial. Esta es la base de la comunicación, que luego el adolescente, el niño y el adulto lo va a llevar al mundo. Recuerden que la familia nuclear es la estructura básica de la sociedad. La comunicación hoy día nos interpela a preguntarnos cómo estamos comunicándonos, por qué la sociedad está tan violenta. Quizás está fallando la comunicación en algunos núcleos sociales porque capaz que lo familiar también ha venido teniendo algunos baches. No voy a justificar que toda la violencia viene de las familias, de las estructuras familiares, porque también está la sociedad, también está la globalización y también están los estímulos que todo el tiempo bombardean nuestros conocimientos de lo que es el mundo. Pero sí, lo que quiero decir es, trabajemos con lo que tenemos a mano, con lo más cercano. Este aspecto de la comunicación no violenta también nos sirve para toda estructura no solo familiar, toda estructura social también. Forma parte de las ideas que construyen las estructuras, la superestructura, la idea. Comunicarse es una forma de llegar al otro, siempre y cuando no sea violenta esa manera de comunicarse. Un aspecto es no juzgar. Hay quienes utilizan esta comunicación para responder con compasión a sí mismos, otros para dar más profundidad a las relaciones personales. Así se construyen relaciones efectivas, inclusive en círculos políticos. La comunicación no violenta se utiliza para mediar en disputas y distintas formas
de conflictos en todos los ámbitos. Ahí puse arriba sin juzgar. No vamos a juzgar a las personas, no vamos a decirle que lo que nos dice está bien o mal, porque para esa persona quizás es lo que puede decir en ese momento. Vamos a ver ahora más detalles sobre este concepto de la comunicación. Se dice que la comunicación no violenta se puede usar en familias, escuelas, empresas, organizaciones, negociaciones políticas y diplomáticas. Es excelente para mejorar el vínculo de la pareja. Recuerden que la pareja es la estructura básica de la familia. Primero existió una pareja. Esa pareja, a la vez, ha venido con todo el bagaje de sus conocimientos y de sus vivencias de las propias familias de origen. Entonces hay que compaginar aspectos de esas dos personas más todo lo que traemos, que son todos los conflictos, todas las historias de las familias de origen. Se dice que aquello que no fue superado por nuestra familia de origen va a ser el conflicto que va a ser heredado por la nueva familia. Entonces, todo lo que podamos resolver de nuestras familias de origen, de nuestra historia, va a ser importante para no crear también ese mismo conflicto en la familia creada. La comunicación nos puede ayudar para ir revirtiendo todas esas situaciones y para ir mejorando esa comunicación, pero también informando a nuestra pareja porque a veces respondemos de una determinada manera. Quizás esto nos viene de nuestra propia educación. Luego lo que necesitamos hacer es, como yo les decía hace un rato, compaginar todas las historias que traemos. Entonces, dos personas que se unen traen mucho más que las fuerzas de esas dos personas. Traen en su espalda toda la historia familiar, de la familia que nos antecede, los ancestros. Es un trabajo arduo, por eso es tan difícil muchas veces compaginar todo y trae mucha frustración, porque viene todo eso con nosotros, absolutamente todo eso. Pero bueno, no desesperemos, tenemos las esencias florales y tenemos un montón de técnicas terapéuticas para ir resolviéndolo, para que nuestra familia y nuestros integrantes de la familia puedan encontrar la armonía y nos podamos sentir a gusto y muy, muy felices con nuestros seres queridos. Que podamos estar muy cerca y entendernos, saber qué le pasa al otro, qué necesita y muchas veces también perdonarnos cuando las cosas no están siendo tal como hubiéramos esperado o alguien se equivoca. Acuérdense de los valores familiares. ¿Qué nos aporta la comunicación no violenta? Escuchen, crear relaciones personales más satisfactorias, basadas en que en el respeto, la compasión y la cooperación mutua. Podemos resolver los conflictos de manera pacífica. Podemos romper, como yo le decía, los efectos de las experiencias pasadas, saber decir que no y aceptar el no del otro. Resolver también sentimientos de culpa, miedo, vergüenza y depresión. Desarrollar la capacidad de escucha, abrir bien los oídos y comprensión. Por favor, de esta manera vamos a terminar, vamos a lograr superar sentimientos como peleas, o sea, sentimientos negativos que nos llevan a las peleas, porque hay patrones de acción y de pensamiento que nos llevan a esos estilos, peleas, enojos y reproches. Esta forma de escuchar al otro, sobre todo las necesidades, dan vida a la fuerza de la familia, si no se debilita una familia. Las experiencias pasadas hacen que uno trae, como yo les decía, un bagaje de todo lo que conoció, de todo lo que supo, de todo lo que se sucedió a lo largo de la historia que cada uno trae. En una familia donde se gritaba es muy probable que esté ese germen en uno y podamos generar también discusiones o ser propensos a los gritos. En una familia donde se engañó, está también el germen del engaño. En una familia donde hubo mucha soledad y se distorsionó los vínculos y muchas separaciones, puede estar también ese germen.
No quiero decir, ¿se acuerdan que puse grande sin juzgar? No es ni bueno ni malo, simplemente eso pasó, ya está. Nosotros tenemos que ver cómo somos y qué queremos lograr. Por eso, romper los efectos de las experiencias pasadas está muy vinculado a la comunicación. También las esencias florales que nos ayudan a salir de esos sentimientos de culpa, miedo, vergüenza y depresión que pueden instalarse en el vínculo familiar y afectarnos y afectar a todos. ¿Cómo funciona la comunicación no violenta? Expresarnos honestamente y recibir empáticamente. Estamos muy habituados a juzgar. ¿Se acuerdan las 7 leyes espirituales del éxito? La primera ley del éxito es la ley de la potencialidad pura, que dice, hoy no juzgaré nada de lo que suceda. La mente está acostumbrada a juzgar, criticar y después echamos la culpa a nosotros mismos y a los otros cuando las necesidades no están satisfechas. Esto crea un gran alejamiento y malestar. Esta comunicación nos ayuda a tener mucha atención en esos sentimientos propios y también en los sentimientos y las necesidades de los demás, para poder hablar de ellos, expresando honestamente qué es lo que necesitamos para luego recibir empáticamente del otro lo mismo. Si yo sé hablar y decir qué es lo que necesito, voy a poder recibir también ese pedido más abierta. Primero, o más abierto, primero tengo que aprender a hacerlo, empezar a trabajar la expresión. Hay una esencia que es la esencia de nueva generación de Trumpet Mind, que es una hermosa flor con forma de trompeta, como una campana, que nos ayuda a expresar. Trumpet Vine. Entonces, esa es una de las grandes flores de la comunicación. Aquí la tenemos, es la hermosa flor de Trumpet Vine, flores silvestres, flores de nueva generación. ¿Cómo se hace la esencia? Se corta la flor en el momento de mejor floración, la colocamos en bols con aguas de manantial, luego de una cantidad determinada de horas, el agua recibe esa información gracias a la transformación del fuego representado por el sol que atraviesa los pétalos y le da al agua, que tiene memoria, su información. Como ven, esta trompeta, esta flor, va a dar la posibilidad de que la persona se exprese en libertad, que pueda no tener esos sentimientos de timidez para decir, o de bloqueos también, muy útil también en niños. Para expresarnos honestamente, la comunicación no violenta contempla 4 componentes básicos que influyen en la misma, observando, sintiendo, necesitando y pidiendo. Cuando necesitamos recibir lo que al otro le ocurre empáticamente, también observando, sintiendo, necesitando y pidiendo. Es decir, reflejemos lo que entendemos que el otro nos está diciendo de esa manera. Observamos, sentimos, necesitamos y pedimos. Por ejemplo, si yo siento que una persona llega cada vez más tarde a casa y yo siento que eso me genera desánimo o frustración o enojo, primero voy a observar, voy a decir, observo, veo que vos cada día, que usted, que tú, como hablemos, llegás cada vez más tarde a casa. Voy a decir lo que siento, lo que yo siento. Yo me siento defraudada. Necesitaría que estés más temprano. ¿Podrías hacerlo? Entonces, esta es la manera en la que se hace la observación, el sentimiento, la necesidad y el pedido de una manera lógica, no diciéndole al otro, vos llegás cada vez más tarde porque me querés dañar. A la vez, si la persona nos está hablando, podemos repetir lo que observamos, te observo enojado, siento que estás muy ofuscada, ofuscado, necesitas qué cosa, que yo te escuche de otra manera. ¿Qué me estás pidiendo con lo que me decís? Es lo mismo, como un espejo, ¿m? Pero que refleja lo contrario, que sería no a mí misma en el otro, sino cuando yo miro, miro al otro, pero lo que espejo son estos sentimientos, para ponerme en el zapato del otro. Esta es la idea.
La escucha es la meditación más profunda. Lo que hacen los otros puede ser un estímulo de nuestros sentimientos, pero nunca va a ser la causa de los sentimientos. Recordemos estas frases. Hay una diferencia sustancial entre empatía y compasión. En mindfulness se trabaja muchísimo con la compasión, que es el estar aquí ahora. Hoy vamos a tomar estas frases del doctor Richard Davidson. La empatía es la capacidad de sentir lo que sienten los demás. La compasión es todavía un estadio superior. Es tener el compromiso y las herramientas para poder aliviar ese sufrimiento. Entonces, son dos aspectos importantes para que esta comunicación surja del corazón. Ser empáticos y compasivos con el otro, tratando de mitigar, disminuir su sufrimiento de alguna forma, a veces con el silencio y otras con buenas palabras que solamente contengan y abracen al otro. Formas familiares. Para todas las formas familiares, la comunicación no violenta funciona. En la familia nuclear tradicional, que ya hemos visto todos los valores, ¿se acuerdan? Honestidad, empatía, respeto, autonomía, paciencia, gratitud, todos esos aspectos, límites también y mucho afecto al ponerlos. Las familias ensambladas, que además de tener todo lo que fue esa familia nuclear, al desarmarse la familia nuclear, un papá con hijos forma una nueva familia, con una mujer que tiene hijos de otro matrimonio, y ustedes saben que en general los hijos se quedan a vivir con las mamás. Entonces cuando la mamá tiene sus hijos y forma una pareja, todo ese conjunto con la nueva pareja va a tener que tener una dinámica muy particular, hacer equilibrio todo el tiempo para lograr conjugar esas fuerzas. Y para todo ello la comunicación no violenta es fundamental, también las esencias florales. Y la familia monoparental, en la que el hijo o la hija vive con uno solo de sus padres, con la madre o con su papá. Muchas veces la familia monoparental es una decisión, cuando de lo que se trata es de aceptar las nuevas formas familiares. También es una familia, también tiene que mantener todos esos valores que habíamos visto al principio. No cambian los valores, no cambian los límites son iguales. No se modifican las reglas de una casa porque ahora es solo la mamá con los hijos o con el hijo. No debieran modificarse. No debiéramos dejar de ver en ese hijo el lugar del hijo, que no ocupe el lugar del cónyuge. Muchas veces los hijos, y lo digo en cuanto a lo simbólico, ¿no es cierto?, ocupan ese lugar. La madre se apoya tanto en ese hijo que lo termina haciendo crecer demasiado rápido. El hijo siempre va a ser el hijo. Es cierto que cuando son más y más grandes los diálogos son distintos, pero sí el lugar de un hijo siempre debe mantenerse en esa distancia prudencial de lo que es ser mamá y no exactamente alguien que no mantiene ese rol a lo largo de toda la vida. Si la mujer se queda sola con los hijos, necesita buscar todo el tiempo ese equilibrio fundamental entre el afecto y el límite. No se puede criar un hijo sin límites. El afecto es fundamental, pero el decirle que no, aunque nos duela, también es importante. Esta familia monoparental no debiera sentirse en absoluto diferente a otras familias. En cuanto a la importancia, no es más importante tener mamá y papá en una familia. Es tan importante tener reglas, tener objetivos, tener amor, como que haya uno o dos de esos papás criando hijos. Antiguamente, años atrás, se entendía que cuando había una separación había una enorme pérdida. Hoy día se puede pensar que ese dolor, si lo podemos superar, puede ser también transformado y podemos hacer una transmutación de toda esa dificultad en una posibilidad y en un desafío de crecimiento. Claro, hay personas que deciden criar solos a sus hijos y los respetamos de todas maneras. Son pequeñas familias con grandes corazones. Esto es muy importante también tenerlo
para dar respeto, valor y cuidado a esas nuevas construcciones. No disminuir al otro, no verlos de una manera devaluada, nada que ver. Así que este curso, esta capacitación, sí nos puede ayudar a darle valor a lo que estamos construyendo, lo que tenemos y lo que vemos a nuestro alrededor, va a ser muy, muy importante. La mamá o el papá que cría a sus hijos necesita buscarse el tiempo para su trabajo y para cumplir también con la tarea de la crianza, donde límites y afectos necesitan estar mancomunados para lograr el equilibrio. Los valores familiares se van a mantener de todas maneras. Y también la idea de pensarnos que en algún momento esos hijos van a volar con sus propias alas, se van de la casa. Entonces, si eso se sucede, podemos sentirnos muy contentos porque hemos cumplido con la tarea, hemos sido exitosos. Para aquellas personas que han criado solos o solas a sus hijos, ese vuelo es la prueba más fidedigna de que se han hecho bien las cosas. Pero luego hay que ver qué pasa después en la casa. ¿Cómo se sigue? Veamos. Acá vemos a la mamá multitasking, haciendo varias cosas a la vez. También puede ser un papá. Y todo, si lo entendemos como parte de un desafío y de una posibilidad, lo vamos a hacer con mucha más alegría. Cuando esa mamá, ese papá o ese niño se sienten desolados, cuando los sentimientos, los estados de aislamiento nos llevan a tocar estados de vivencias de abandono. Siempre Angélica, Angélica Arcangélica nos va a dar esa protección que necesitamos, la sensación de estar acompañados por nuestro ángel de la guarda. Es un elixir mayor, se aconseja en especial en situaciones de crisis y cuando la vida también está en peligro. Refuerza la confianza, da fuerza y vigor mental, sobre todo cuando tenemos problemas y dificultades pensando en un futuro incierto, cuando hay epidemias, enfermedades o desempleo. Excelente para esta época usar la esencia floral de Angélica. No la olviden, no la dejen de tener en cuenta en las fórmulas, sobre todo cuando estamos con muchos temores, pero también cuando alguien se separó o falleció el cónyuge y necesita seguir adelante y se siente perdido en el mundo. Angélica Arcangélica. La leyenda dice que durante la Edad Media el arcángel Gabriel se presentó en varias ocasiones a las personas durante las epidemias de cólera para decirles que utilizaran Angélica para detener el mal. Paracelso, gran médico suizo, mezclaba la raíz con vino que daba a los enfermos y se dice que quedó muy impresionado por sus efectos. Y por eso la bautizó raíz de los ángeles. De este modo encontramos hoy día en los licores antiguos, por ejemplo en el benedictino. En usos populares es un protector divino contra la magia negra, embrujo y espíritus diabólicos. Estas son ideas del folclore popular. Se dice que en esa época Oriente exportaba especias y plantas medicinales a Occidente y la utilizó con fines medicinales. Es muy usada en medicina china. La raíz de Angélica. Nosotros usamos la esencia floral. Su nombre botánico nos permite tener conciencia de lo muy valorada que era esa planta en la antigua sabiduría popular. Angélica Arcangélica. La flor de Forget Me Not, para aprender y no repetir una y otra vez la misma equivocación. Forget Me Not es una esencia de nueva generación, nos permite aprender de las experiencias. Una persona, una mujer, por ejemplo, forma pareja con un hombre que es desconsiderado o bien agresivo. Su padre quizás lo fue o alguien en su linaje familiar. Cuando se da cuenta, lo advierte, sus niños chicos o su niño chico, que en realidad no tenemos por qué llevarle un enorme sufrimiento también a nuestros hijos, la mamá decide, esa mujer decide separarse. Pero ¿qué pasa?
Forma una segunda pareja. Durante un tiempo es madre que cría al niño en forma de familia monoparental, pero está pensando que solo con papá va a estar completa la familia y rápidamente encuentra a alguien que se repite exactamente el mismo formato, porque siempre es el mismo personaje. ¿Esto por qué sucede? Porque no nos hemos dado tiempo, no se han dado tiempo de pensar en profundidad, de aprender de la primera experiencia. Por eso Forget Me Not nos permite hacer aprendizajes. Cualquier persona puede cometer un error. La equivocación es haberlo advertido y repetirlo varias veces. Forget Me Not nos ayuda a reflexionar y entender qué es lo que necesitamos aprender y no equivocarnos una y otra vez. Aprendizaje y sanación de errores y también de situaciones que no han sido resueltas por nuestras propias familias de origen. Forget Me Not nos enseña a aprender y así evitar la tristeza y el dolor permanente, es decir, sacarlo de esa permanencia en nuestras vidas y elegir lo mejor desde ya. Una enorme flor en el sentido de todo lo que nos ayuda, fucsia, una de las esencias de nueva generación. Nos ayuda, como ustedes la están viendo, a sacar todo lo de adentro hacia afuera, para cuando las personas no se atreven a hablar. Fucsia permite expresarnos. Nos resuelve el tema de la comprensión de las emociones ocultas. ¿Qué es lo que tenemos escondido o guardado? Es un catalizador emocional que favorece la aparición, comprensión y resolución de emociones ligadas al pasado, vinculadas con la ira o penas, o del presente reciente, porque, como ustedes saben, las esencias florales actúan de manera atemporal, actúan hoy y vienen a trabajar también las memorias del pasado. A veces viene de la infancia esa ira o esa pena guardada y están recubiertas muchas veces o de una falsa emotividad o de otro tipo de reacciones hasta físicas. Fucsia nos ayuda a comprender profundamente. Es muy útil para la familia, para la persona que reviste de una excesiva emocionalidad, por ejemplo, una mujer hipersensible o un hombre hiper intolerante que reviste de lógica esa intolerancia. Entonces se cree que es por culpa de la mujer o la mujer que le echa la culpa a los hijos o a su pareja de lo que le sucede. Fucsia, cuando en las familias están muy arraigadas en alguno de los integrantes esa tendencia, ayuda a despejar. Cuando en ese sistema familiar uno mejora, se producen cambios sistemáticos. La familia es un sistema, es como el reloj, que cada pieza de un reloj de esos de cuerda, cada pieza cumple con una función. Se rompe una pieza, se rompe el reloj. Se arregla una pieza, el reloj vuelve a funcionar. Esta es la idea. Muchas veces no trabajamos con toda la familia, sino con uno de los integrantes. Eso también va a ayudar. ISOP, arrepentimiento y perdón, para superar todo sentimiento de culpabilidad cuando uno está convencido de haber faltado. Para esa familia monoparental, para el hombre o la mujer que siente que ha fracasado, necesita revertir esa situación para comprender esta tendencia al reproche y la culpa. El hisopo o ISOP nos permite soltar esas tendencias para cuando volcamos esos sentimientos de reproche en nuestro hogar. No somos felices si aparece una reacción inusitada, exagerada a la hora de ponerle un límite a un niño, que son los gritos. La persona expresa su ira, por decirlo de alguna manera, porque no se ha perdonado a sí misma. Quien le grita a un hijo, se grita a sí mismo. Por eso ayuda muchísimo esta esencia a soltar y darnos cuenta que hemos hecho lo mejor posible. Quizás no fue intencional, es muy probable que no. Si hubiéramos sabido, no lo hubiéramos hecho. Por eso nos ayuda a soltar. Es un efecto parecido a la esencia de Pine del doctor Edward Bach. Miren qué interesante. Y el hisopo se menciona en el momento de la crucifixión de Jesús.
El versículo dice, espárrame con hisopo, Señor, y seré limpiado. Salmo 51. Estas ilustraciones también nos permiten darnos cuenta de lo sagrado también que son nuestras esencias florales. ¿Por qué usarlas con todo este conocimiento que la planta tiene como fuerza? El tabaco, tobaco, apertura del corazón para temperamentos muy nerviosos, secos, tensos, que perdieron el lazo con el mundo y el medio ambiente. La persona se ha endurecido de tal manera que es frío emocionalmente, hombre o mujer, los que están solos y son fríos y duros con sus seres queridos, sus hijos, porque parece que tuvieron que crear una coraza por el sufrimiento enorme quizás que han tenido. De esta manera pierden toda conexión también con la naturaleza. Pensemos que la conexión con la naturaleza abre el corazón. Nicotiana, nombre botánico, es una especie de la familia de las solanáceas. Florece en verano y en otoño, a pleno sol o sombra parcial. Tiene unas hermosas flores color lima con un hermoso y bello perfume que encanta en la noche porque en la noche las plantas huelen, las flores de las plantas huelen más, el sol no las apaga tanto. La palabra clave de esta esencia es la aceptación de un ciclo natural de la vida, aceptación de lo que nos sucede. También a la vez es conexión con la naturaleza. Si uno entiende lo que sucede en la naturaleza, vamos a tener más apertura. Bach nos dio todo este conocimiento de lo que la naturaleza nos da mirando las flores. Cuando miramos una flor nos calmamos, nos tranquilizamos. Cuando tomamos nicotiana nos conectamos con la naturaleza y aceptamos naturalmente lo que nos toca vivir. Para la persona que se siente muy dura, muy rígida por todo lo que le ha sucedido en la vida y no lo acepta. Y no acepta con soltura, con de alguna manera también flexibilidad todos los conflictos, no los aceptamos, lo vemos como algo malo. Es una oportunidad tener un conflicto, una crisis de crecimiento también. Entonces, aceptación del ciclo natural y de lo que nos toca vivir también lo podemos trabajar con nicotiana o tabaco, tobaco. Nos permite conectarnos con el latido de la tierra nuestra madre, con la fuerza vital. Para la mujer que ha perdido de alguna manera esa suavidad como nos da la madre naturaleza que nos provee, se siente que para proveer tiene que ser muy dura, para ser severo, para que la escuchen sus hijos, tiene que gritar muy fuerte. No, esto nos ayuda a ser más suaves. La esencia floral nos conecta con el latido de la tierra. La tecnología nos endurece el corazón, nos aleja. Todo lo moderno es muy bueno en un sentido porque gracias a eso hoy podemos tener nuestra capacitación online, pero no quedarnos solo en ese mundo. Es un mundo cambiante que necesitamos tener mucho equilibrio emocional y nicotiana nos ayuda, nos da seguridad, aporta conocimiento y nos permite entender cuál es el camino que nos tocó transitar con alegría. Esta es una gran esencia, lo mismo que la esencia de caléndula, que también es del sistema de nueva generación, que nos permite ser suaves a la hora de hablar. La caléndula es una flor que nos ayuda a la comunicación, para que nuestras palabras sean suaves y certeras. Es una gran esencia también del sistema de nueva generación. Los hijos crecen, la familia monoparental se convierte, en muchísimos casos, en la vida de la casa, la cambia totalmente la estructura de una casa. Ya no es el momento en el que estaba el bebé, que creció, que fue un niño, que lo ayudamos en la etapa de la adolescencia con todos los desafíos que implica. No, ya está. El niño se convirtió en adolescente y el adolescente en un adulto joven que pudo irse porque creamos o ayudamos a que despliegue sus alas y vuele. Entonces, la estructura unipersonal de la persona que queda en su casa necesita tener mucha atención. Al principio, el
el dolor por la ida se va a percibir y se va a sentir. Va a haber un cambio enorme esos días de pensar que ese muchacho, esa muchachita, esa niña ya no vuelve porque ya no es niña y porque ya tiene su mundo, hace de que aparezca un dolor que necesitamos atravesarlo. Es un poco lógico que eso se suceda. Necesitamos ahora empezar a tener un orden propio, sin perder las rutinas que construyeron esa familia. Se sigue cocinando, se sigue teniendo el orden de la casa porque estaban los chicos antes si había un orden y ahora no. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se quedan abandonados, abandonadas? No. La idea es seguir manteniendo eso que construyó ese ser porque la estructura unipersonal es una manera de vivir. No es necesariamente una persona que vive solo está triste y mal, puede estar consigo mismo. Cambia la dinámica de la casa, pero no la esencia. El hogar puede tener el mismo calor con muchos o uno solo. Cuando una persona vivió muchos años criando a sus hijos, solo o sola, luego estar en su casa consigo mismo puede ser una elección. Por supuesto, esto va a ser determinado por lo que uno desea, lo que el corazón te diga. A veces el dolor está en tu corazón. Entonces, vamos a ver qué esencia nos ayuda. Bleeding Heart, corazón sangrante, dice Entra Formosa. Ayuda a las personas que se sienten lábiles emocionalmente. Protege el chakra cardíaco. Las palabras claves es libertad emocional, desapego, amor incondicional. Ideal para superar las separaciones entre los hijos y los padres, para dejar ir, para no ser posesivos. Funciona abriendo el chakra cardíaco y su forma es como un corazón. Ideal también sería la manera de combinar con aceite esencial de rosas y aplicarlo en nuestro corazón y en nuestro hogar para poder aceptar el desapego. Libertad, amor incondicional. El mejor amor es el incondicional, el que permite soltar. Si vos podés soltar y sos libre emocionalmente, tu vida va a ser mejor. Soltar para que puedan volver. Si uno los quiere atrapar a los hijos se ahogan. Soltar para que vuelvan y uno va a estar ahí con todos los valores que construyó a partir de lo que es el amor de la familia. Ahora, vivir sola. Palabras de una mujer que crió a su hijo y que alrededor de sus 50 años vive sola, se decidió a vivir sola. Dice, vivir sola no es ni recomendable ni no. La casa se convierte en un traje a medida, un traje además que se adapta a los cambios que se te ocurran. Cambia la relación con uno mismo, se descubre la magia de hablar solo, de reírse solo, de enojarse. Se estrecha la relación con los muebles y los objetos que van adquiriendo personalidades escuetas e inconcretas que proceden en realidad de migajas de nuestro carácter, de las cosas que nos sobran. Necesitamos vida alrededor. Si no lo aporta otra persona, esparcimos trozos de la nuestra. Vivir solo enseña también a disfrutar el ocio en solitario, pero da miedo a veces. Duele el contraste, estar acostumbrado a la compañía y de pronto empezar a verse en un teatro, un cine, un parque, rodeado de ajenos, sin nadie a quien deslizarle un comentario. Los solitarios primerizos y obligados sienten la soledad como una marca en la frente, detectable por los demás y que daría pena. No han tenido tiempo de poblar su alrededor, de transformarlo en espacio amigable. Basta con unas cuantas semanas para que eso empiece a ocurrir. Los solos experimentados, en cambio, saben que no necesitan a nadie que confirme su derecho a estar en los sitios. En esos sitios, vivir solo por elección es, otra vez, tejerse un traje a medida. No obstante, hay gente que prefiere las camisetas básicas o meterse en la ropa del otro. Muchas gracias. Hemos culminado la capacitación online sobre el tema de las familias. Seguramente esto pudo ayudarlos a pensar sobre sus propias historias,
cómo ayudar a otras personas y sobre todo cómo incorporar las terapias vibracionales para el bienestar. Hasta la próxima.